Muy bien, continuamos con las clases de termodinámica. Y justamente lo que yo les decía en la clase pasada acerca de la termodinámica, bueno, en las clases antepasadas yo les decía, la termodinámica clásica fue o es una ciencia relativamente curiosa, se podría decir, ¿no? Es una ciencia que parte desde lo experimental y entonces se desarrolló toda una teoría para poder predecir lo que pasaba experimentalmente y no al revés. Es decir, no se tuvo una base completamente teórica para poder predecir qué es lo que estaba pasando. Entonces, por lo consiguiente, muchos de los términos o muchas de las cosas o de las leyes hasta cierto punto son leyes netamente experimentales. Son leyes que partieron de experimentos y que a través de los experimentos es que se descubrió ciertas relaciones de ciertas parciales o de ciertas derivadas, y una vez que ya introduces esas derivadas dentro del cálculo, entonces ya obtienes cosas muy interesantes. La explicación de la termodinámica realmente se puede decir que está basada en métodos atomísticos, en esta revolución que se dio un poquito antes del siglo 1900, cuando realmente se empieza a innovar o cuando se descubre la radiación de cuerpo negro, y que entonces por lo consiguiente empieza todo lo que es la física moderna. Realmente la termodinámica clásica, inclusive creo que Lord Kelvin en alguna ocasión dijo que ya a finales del siglo XVIII ya se iba a conocer absolutamente todo la termodinámica y que ya la física iba prácticamente a morir, ¿no? Entonces se creía que ya se tenía toda una teoría muy fuerte, muy bien cimentada. Entre estos experimentos que nos dieron luz acerca de cómo se comportaban las sustancias desde la perspectiva termodinámica fue los experimentos de Joule, Guy, Lusac. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos cuates lo que hicieron fue que ellos pusieron una cajita, ¿sí?, la cual tenía dos recipientes y en medio estaba, ahora sí que unida a través de un mecanismo con una llave. Entonces, aquí teníamos un gas, aquí teníamos vacío, y básicamente ellos lo que hacían es que lo metían dentro de una cámara de agua, ¿sí?, en este caso, y teníamos dos cámaras, A y B, y estaban separadas por una pequeña valvulita. Entonces, básicamente ellos lo que querían era, muchachos, si se pueden observar aquí, esto, si nosotros aplicamos la primera ley de termodinámica, va a tener una energía interna, ¿sí? Sin embargo, el calor va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque realmente al estar con un baño de agua, esto mantenía la temperatura, que no hubiera variación de temperatura dentro de esta cámara y dentro de los propios gases. Y aparte nosotros el trabajo también se hacía cero. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos que el sistema moviera ningún tipo en este caso, de mecanismo móvil y que no hiciera absolutamente nada, ¿no? Entonces ellos, para cerciorarse que eso estaba a la misma temperatura, pues aquí pusieron un termómetro. Y básicamente ellos lo que querían medir con esto, ¿sí?, si yo quiero en este caso medir, en este caso esto, es que medir los cambios de energía interna cuando cambiamos el volumen a temperatura constante. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo abro lentamente este recipiente, pues este recipiente va a pasar de un volumen 1 a un volumen 2. En este caso, si nosotros pensamos en volumen 1, entonces va a pasar de un volumen 1 y luego posteriormente va a tener el volumen 1 más el volumen 2. Es lo que va a ocupar en este caso ese gas. Entonces ellos básicamente lo que querían ver era cómo era el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura. Y ellos encontraron que el cambio de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante es igual que cero. Entonces ellos dijeron, ok, ¿esto para qué es válido? Para un gas ideal. ¿Por qué? Para un gas ideal, porque la presión a la cual yo puedo tener este sistema es muy baja, muchachos, porque recuerden que estos experimentos los hicieron por allá, si mal no recuerdo, de 1600 o 1700. Entonces,
estos experimentos solamente se podían hacer a presiones muy bajas, o lo que es lo mismo, a presiones menores a 2 atmósferas. Que yo les decía que esa es una especie de límite físico donde el gas ideal funciona, o donde lo es lo mismo, la ecuación de PV igual a nRT funciona. Sin embargo, todas las demás ecuaciones, a más altas temperaturas no me funciona esa parte. Entonces, muchachos, si esto es verdad experimentalmente, es decir, que la parcial de U con respecto a B a T constante sea igual a 0, bueno, a teta, para dejar más o menos la misma nomenclatura, pues entonces, muchachos, recordando, ¿sí? En este caso, de la vez pasada que nosotros teníamos que la parcial de U con respecto a T, entonces, muchachos, si nosotros tenemos que la variación de U con respecto a B es igual a 0, ¿sí? Y aparte nosotros también se verificó que la variación de U con respecto a P, a T constante, es igual a 0. Entonces, por lo consiguiente, nosotros podemos llegar o intuir que U solamente es función de la temperatura y no es función de absolutamente nada más. Entonces, por lo consiguiente, muchachos, en este caso, si nosotros decimos que solamente es función de la temperatura, entonces nosotros podemos decir que U va a ser igual a CB diferencial de T para un gas ideal, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos esa parte de ahí. Vamos a ver qué más podemos, a qué más podemos llegar justamente con estos experimentos. Y vamos a hacer una serie de manipulaciones matemáticas para ver si podemos llegar a más cosas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Si tenemos un sistema, ¿sí? Y sus variables termodinámicas son PV y teta. Entonces, si tenemos un sistema, en este caso le podemos llamar como nosotros queramos, aquí le puse sigma, y sus variables termodinámicas son PV y teta. Entonces nosotros sabemos que U, en este caso, puede ser función de P y de teta, o puede ser función de P y de B, o U también puede ser función de teta o de V. Ok, entonces también nosotros sabemos que por primera ley de la termodinámica, diferencial de calor va a ser igual a diferencial de U más P diferencial de B, ya que es un sistema de que es un gas. Entonces, por lo consiguiente, el único trabajo que nosotros estamos teniendo aquí es diferencial de P y diferencial de B. Ok, entonces nosotros tenemos esta parte de aquí, la primera ley, pero nosotros sabemos, si escogemos que U sea función de P y de teta y que B sea función también de P y de teta, entonces nosotros podemos sacar el diferencial exacto, en este caso de U, que va a ser igual a la parcial de U con respecto a P, a teta constante diferencial de P, más la parcial de U con respecto a teta, a P constante diferencial de teta. Y también podemos nosotros llegar a que diferencial de B va a ser igual a la parcial de V con respecto a P, a teta constante diferencial de P, más la parcial de V con respecto a teta, a P constante diferencial de teta. Ok, sustituyendo en la primera ley, nosotros lo que tenemos es que, o en la ecuación que anteriormente les había puesto, nosotros lo que tenemos es que diferencial de Q va a ser igual,
si no mal recuerdan, al diferencial de u, pero el diferencial de u va a ser igual a la parcial de u con respecto a p, a teta constante, diferencial de p, más la parcial de u con respecto a teta, a p constante, diferencial de teta, más, recuerden que era p que multiplica al diferencial de v, diferencial de v con respecto a p, a teta constante, diferencial de p más la parcial de u, de v, perdón, por la parcial de teta a p constante, diferencial de teta, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, si nosotros reordenamos todos los términos, en este caso, nos quedaría que esto, multiplicamos este por este, ¿sí? Y reordenamos en donde nomás tenemos diferenciales de q y diferenciales de p, nos quedaría que el diferencial de q va a ser igual, ¿sí?, a la parcial de u con respecto a p, a teta constante, ¿sí?, más p por la parcial de v con respecto a p, a teta constante, todo esto, diferencial de p, más, se abre paréntesis, la parcial de u con respecto a p, a teta constante, más p, por la parcial de v con respecto a teta, a p constante, diferencial de q. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos ya nuestra primera ley de la termodinámica. Ahora, a través simple y sencillamente de diferenciales exactos, la podemos transformar justamente en esta expresión. Cabe señalar que estoy suponiendo un sistema donde solamente, exclusivamente es un gas de una sola sustancia, por lo consiguiente mi trabajo única y exclusivamente va a depender de P diferencial de B. Entonces ahora supongamos que P es igual a constante, ¿sí? Entonces si P es igual a constante, diferencial de P es igual que 0. Entonces este término se me cancela, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, tengo que derivar con respecto a la otra variable a P constante. Entonces me queda que la derivada de Q con respecto a teta a P constante va a ser igual a la parcial de U con respecto a teta, ¿sí?, en este caso, a P constante más P, en este caso, aquí me equivoqué, aquí es con respecto a teta a P constante. ¿Okay? Entonces aquí me había equivocado, tenía un pequeño error por la parcial de V con respecto a teta a P constante, ¿sí? Y si se fijan, esta parcial va a ser igual a Cp. Entonces, como Cp es una función de punto que no depende del proceso, ¿ok? Podemos agarrar y sustituir hasta cierto punto esto dentro de la ecuación original. Entonces a nosotros nos quedaría ahora, recuerden que el diferencial de Q era igual a un montón por la parcial de Cp. Entonces aquí me quedaría Cp, diferencial de Q, única y exclusivamente, más la otra parte que dependía
¿Ok? Ahora bien, ahora vamos a derivar la otra. Vamos a derivar a teta con respecto a b constante, ¿ok? Que es lo mismo que es cb, que es igual a la parcial de q con respecto a teta, a b constante, va a ser igual, ¿sí?, a cp más la parcial de u con respecto a p a teta constante más p por la parcial de b con respecto a p a teta constante por diferencial de p, o lo que es lo mismo diferencial de p con respecto a teta a b constante, ¿sí? Entonces estoy derivando en esta partecita de aquí, ¿ok? Entonces, me queda, ustedes recordarán, la parcial de p con respecto a teta a b constante es igual a la parcial de p, bueno, esta parte es esta parcial, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, si se fijan, bueno, ya tengo aquí incluido este término, entonces por lo consiguiente puedo hacer como que cp menos cb va a ser igual a menos la parcial de p con respecto a teta a b constante por la parcial de u con respecto a p a teta constante más la parcial de b con respecto a p a teta constante, ¿ok? Entonces, si no mal no recuerdan de las clases pasadas, y si no, por ahí pueden ir a checar rápidamente en un video que hice anteriormente, yo demostré que la parcial de b con respecto a p a teta constante era igual a menos kb, y que la parcial de p con respecto a teta a b constante es igual a beta sobre kappa, perdón, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, esta expresión me queda como que cp menos cb es igual a menos kappa entre beta, ¿sí?, por la parcial de u con respecto a p a teta constante más p por beta sobre kappa por kappa por b, ¿ok? Sustituyendo justamente estas parciales, esta parcial dentro de aquí, ¿sí?, y esta parcial dentro de aquí, ¿ok? Entonces me queda de esa manera. Y me queda que la parcial de u con respecto a p a teta constante va a ser igual a menos kappa sobre beta por cp menos cb más p b kappa, ¿ok? Entonces, sustituyendo en la ecuación que tenía, ¿recuerdan? La ecuación que tenía diferencial de q es igual a cp diferencial de teta más la parcial de u con respecto a p a teta constante más p por la parcial de b con respecto a p a teta constante diferencial de p, ¿ok? Entonces, sustituyendo aquí esta parcial, y esta parcial ya la conozco, ¿sí?, me quedaría que diferencial de q va a ser igual a cp diferencial de teta más menos kappa sobre beta cp menos cb más pb kappa, ¿sí?, más p menos kb diferencial de p. Esto se me elimina, muchachos, y entonces en conclusión me queda que el diferencial de calor en función de CPs, de kappas y de betas es igual que esto.
Entonces se pueden observar ahora de la misma manera como encontramos una relación, en este caso, que estaba en función de B, de T y de P, con capas y con betas. Ahora tenemos una función de calor que está en función de CPs y que está en función de capas y de betas. Ok. Podemos ir un poco más lejos. Esta ya es una ecuación que hasta cierto punto podemos utilizar. Aparte nosotros sabemos que diferencial de U es igual a la parcial de U con respecto a P, a teta constante diferencial de P más la parcial de U con respecto a T, a P constante diferencial de teta, ¿no? Entonces sí me decían que es un diferencial exacto, ¿sí? Sin embargo, bueno, podemos sustituir en este caso la parcial de U con respecto a teta a P constante y me quedaría que la parcial de U con respecto a teta a P constante más P con la parcial de V con respecto a teta a P constante es igual a CP por su definición, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, vamos a continuar aquí. ¿Sí? Nosotros aparte sabemos, bueno, en este caso, nosotros sabemos que si lo podemos reordenar, nos quedaría que sería igual a esto, CP menos P por la parcial de V con respecto a teta a P constante, y la parcial de V con respecto a teta a P constante es igual a beta por V. Entonces, por lo consiguiente, nosotros podemos reordenar y decir que la parcial de U con respecto a P a teta constante va a ser igual a menos kappa por beta por CP menos CB más PBK. ¿Sí? Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el diferencial de U es igual a CP menos PB beta diferencial de teta más PBK menos K por beta por CP menos CB diferencial de P. ¿Ok? Entonces llegamos justamente a esta diferencial igual en función de CPs, de betas y de capas. ¿Ok? Sin embargo, podemos recordar, ¿sí?, que por los experimentos de Gay-Lussac, ¿sí?, Joule, nosotros sabemos que U es solamente función de teta. Entonces, por lo consiguiente, la parcial de U con respecto a B a teta constante es igual a 0. Y la parcial de U con respecto a P a teta constante va a ser igual que 0. Esto solamente lo sabemos porque es experimentación. ¿Ok? Entonces, muchachos, sustituyendo la parte de arriba, ¿sí?, porque teníamos, en este caso, esa parcial, nos quedamos que 0 es igual a menos kappa por beta. ¿Sí? Voy a ponerlo así para que sea más didáctico. La parcial de U con respecto a P a teta constante es igual a menos kappa por beta por CP menos CB más PBK. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 0 por esto. Entonces me queda que 0 es igual a menos kappa por beta por CP menos CB más PBK. ¿Sí? Aparte, muchachos, como yo ya dije que solamente esto ocurría en gas ideal, yo sé que mi ecuación es igual a PB igual a nRT, ¿sí? Entonces, por lo consiguiente, muchachos, para un gas ideal, beta es igual a 1 sobre teta, ¿sí? Entonces, muchachos, en este caso puedo sustituir, ¿sí?, el 1 sobre beta en la ecuación. De la misma manera puedo encontrar kappa y puedo llegar a la conclusión de que
En este caso, bueno, aquí sustituyendo esto me queda que kappa sobre beta por Cp menos Cb es igual a Pb beta, ¿sí? Pb kappa, perdón. Entonces con este se me va, ¿sí? Y me queda que Cp menos Cb es igual a Pb por beta. Sustituyendo 1 sobre teta aquí, me quedaría que Cp menos Cb es igual que R. De aquí justamente es donde viene, muchachos, esta famosa relación que se utiliza única y exclusivamente para gas ideal. Es decir, viene de los experimentos de Gay-Lussac, Joule. ¿Por qué? Porque nos permitieron saber que las parciales de U, o que U solamente es función de la temperatura, y entonces por lo consiguiente podemos hacer matemáticas para llegar a la relación de que Cp menos Cb es igual a R para un gas ideal, ¿no? Y ya dije que Cb es igual a 3 medios de R, entonces pues Cp es igual a 5 medios de R. Entonces esa es la manera en cómo se llega justamente a esa conclusión de que Cp y Cb tienen esos valores de gas ideal. ¿Existe otra manera? Sí, existe otra manera. Se puede calcular a partir de mecánica estadística y puedes llegar justamente a la misma conclusión, haciendo completo, total y absolutamente válido este argumento también para mecánica estadística. Más adelante vamos a ver todos los procesos que existen y cómo la primera ley de la termodinámica implica, bueno, utilizando la ecuación de gas ideal, cómo sucede, ¿no? No, perdón, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahorita rápidamente la segunda ley de la termodinámica y posteriormente vamos ahora sí a ver aplicaciones, que básicamente las aplicaciones van a ser con gas ideal.